Es demasiado débil para detenernos, dijo la familia de mi esposa mientras se mudaban a mi casa. Solo hay que ver cómo huye, se rieron. Me fui 72 horas después. Sus teléfonos no paraban de sonar. Nunca pensé que compartiría esta historia, pero aquí estoy. Todo empezó hace 3 meses, cuando mi esposa Amelia perdió su trabajo. Llevábamos 5 años casados, vivíamos en nuestra modesta casa de 3 dormitorios que compré antes de conocernos. Al principio todo iba bien. Teníamos ahorros y yo ganaba lo suficiente para cubrir nuestros gastos mientras ella buscaba trabajo. Entonces su madre, Ellie, llamó para venir a visitarnos un fin de semana y dijo que para ayudar a Amelia a superar este bache. Debería haber visto las señales cuando apareció con 4 maletas. La primera señal de alarma fue tan sutil que casi se me pasa por alto. Llegué a casa del trabajo y descubrí que Ellie había reorganizado nuestro salón para hacerlo más funcional, dijo, con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Amelia parecía contenta, así que no le di importancia. En una semana, Ellie se había apoderado de nuestra cocina. Mis batidos de proteínas fueron sustituidos por sus suplementos orgánicos. Mis recipientes para preparar la comida desaparecieron para dejar espacio a su extensa colección de hierbas y especias. Ya me lo agradecerás, me decía, acariciándome la mejilla como si fuera un niño. Luego vino la visita sorpresa del hermano de Amelia, Anthony, que apareció un martes por la noche con una bolsa de viaje, alegando que su apartamento tenía problemas de inundación. Solo por unos días, hermano, dijo, poniéndose cómodo en nuestro sofá. Me di cuenta de que no mencionó cuándo terminarían esos pocos días. La dinámica cambió drásticamente después de eso. De repente, todas las cenas familiares se convirtieron en sesiones estratégicas para recuperarse. Entraba en las habitaciones y las conversaciones se interrumpían abruptamente. Amelia empezó a pasar más tiempo con ellos, hablando en voz baja y mirándome de forma extraña cuando creía que no la veía. 2 semanas después, llegué a casa y me encontré a Mia, la hermana de Amelia, recién divorciada, sentada en nuestra mesa de comedor, con una montaña de papeles esparcidos a su alrededor. Mamá pensó que sería mejor que nos mantuviéramos unidos durante estos tiempos difíciles, explicó, sin siquiera levantar la vista. Su hijo de 3 años ya estaba durmiendo la siesta en nuestra habitación de invitados. Intenté hablar con Amelia esa noche. Esto se está saliendo de control, le dije. Ella solo me miró con una expresión de decepción que nunca había visto antes. Son tu familia, Ethan. Nos necesitan. ¿Por qué eres tan egoísta? El punto de ruptura llegó el jueves pasado. Estaba trabajando desde casa cuando oí que movían muebles fuera. Al mirar por la ventana, vi un camión de mudanzas. Anthony y unos chicos estaban descargando lo que parecía ser todo el mobiliario de una casa. Se me paró el corazón cuando vi a Ellie dirigiendo el tráfico como una directora de orquesta. Salí corriendo, todavía con la ropa de trabajo puesta, y pregunté qué estaba pasando. Ellie se volvió hacia mí, con esa misma sonrisa condescendiente y me dijo, «Querido, nos mudamos definitivamente. El alquiler era demasiado caro para la situación de todos». «Esta es mi casa», le dije con voz temblorosa. «No puedes». En ese momento, el tío de Amelia, Jeremiah, salió de su coche con los documentos legales en la mano y dijo con aire de suficiencia, «Hemos estado hablando de algunos cambios en el régimen de convivencia. Amelia cree que sería mejor que la casa estuviera a nombre de los dos, por motivos de seguridad». Todos se reunieron a mi alrededor, esas personas que habían invadido mi vida poco a poco. «Está demasiado débil para detenernos», dijo Ellie a Jeremiah en voz alta para que yo la oyera. «Ya verás cómo sale corriendo», se rió Anthony empujándome con una caja. Miré a Amelia, que estaba allí con su familia, sin cruzar la mirada conmigo. 5 años de matrimonio y, de repente, estaba mirando a una desconocida. Volví a entrar. Pasé por delante de las cajas que abarrotaban el pasillo. Pasé por delante de las fotos familiares, que ya estaban siendo sustituidas por las suyas, y fui directamente a mi despacho. Probablemente pensaron que me estaba escondiendo, huyendo como habían predicho, pero no sabían nada de las cámaras que había instalado 2 semanas antes, cuando las cosas empezaron a ir mal.
No sabían nada de las grabaciones de sus reuniones estratégicas, que había estado recopilando. No tenían ni idea de que lo había estado documentando todo desde que Eli llegó. Hice 3 llamadas telefónicas esa tarde. Luego hice una maleta, cogí mis documentos importantes de la caja fuerte y salí por la puerta principal. Cuando me metí en el coche, podía oírlos reír dentro de mi casa. Mi casa, ¿ves? Oí a Anthony decir, «Te dije que se escaparía». No tenían ni idea de lo que se avecinaba, ni la más mínima idea. Actualización. Gracias a todos por el apoyo en mi última publicación. Han pasado muchas cosas en las últimas 48 horas y necesito desahogarme. Después de salir de mi casa ese día, me registré en un hotel cercano y empecé a revisar las imágenes de mis cámaras de seguridad. Lo que descubrí me heló la sangre. El primer vídeo mostraba a Eli y Jeremiah en mi oficina, a altas horas de la noche, revisando mis archivos. Su abuelo le había dejado esta casa libre de cargas. Jeremiah decía que no había hipoteca, que solo el valor neto nos mantendría durante años. La respuesta de Eli fue escalofriante. Amelia dice que él ha estado hablando de añadirla a la escritura. Solo tenemos que acelerar ese proceso. Otro vídeo mostraba a Anthony y Mia en la cocina. «Mamá ya ha hecho esto antes», dijo Mia. «¿Recuerdas la casa del primo David hace 6 meses? Su mujer firmó todo solo para deshacerse de nosotros». Se rieron como si fuera una broma, pero lo peor fue ver a Amelia, mi mujer, la mujer a la que había amado durante 5 años, sentada con su madre, planeando cómo presionarme para que firmara la cesión de la casa. «Es demasiado bueno», dijo Amelia. «Hará cualquier cosa para hacerme feliz. Solo tenemos que presionar más». Pasé esa noche haciendo llamadas y enviando correos electrónicos, y por la mañana tenía citas con 3 abogados diferentes. El primero echó un vistazo a mis pruebas y empezó a tomar notas inmediatamente. «No es la primera vez que lo hacen», dijo mientras sacaba los expedientes judiciales. «Tus suegros siguen un patrón. Le han hecho esto al menos a otras 2 familias. Entonces se fijan en personas con propiedades valiosas, se mudan y básicamente las obligan a marcharse mediante guerra psicológica». Me mostró documentos de un caso de hace 3 años. Un hombre llamado David, el mismo primo que habían mencionado, había perdido su casa por culpa de ellos mediante tácticas similares. Se mudaron, lo abrumaron y finalmente presionaron a su esposa para que se divorciara. La propiedad se vendió y ellos desaparecieron con las ganancias. Mientras procesaba todo esto, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Amelia había descubierto que había retirado la mitad de nuestros ahorros conjuntos, dinero que había ganado y ahorrado antes de casarnos. Los mensajes iban desde súplicas hasta amenazas. «Cariño, por favor, vuelve a casa, podemos hablarlo. Mamá dice que estás siendo ridículo si no vuelves. Llamaremos a la policía, me estás rompiendo el corazón». Luego vinieron los mensajes de voz de Eli. «Estás cometiendo un gran error». Ethan Jeremiah dice, «El abandono es motivo de divorcio en nuestro estado. Piensa bien tu próximo paso». No sabían que yo ya les llevaba 10 pasos de ventaja. Tenía documentación de cada céntimo que había gastado en esa casa, pruebas de que había sido comprada antes del matrimonio, registros de todos los papeles de mi abuelo y, ahora, gracias a su descuido, pruebas en vídeo de todo su plan. La siguiente revelación vino de mi vecina, que me envió las imágenes de seguridad de la cámara de su timbre, en las que se veía a Anthony y a unos amigos trasladando lo que parecía ser mi equipo informático a su furgoneta, a las 3:00 de la madrugada. Inmediatamente presenté una denuncia ante la policía y luego recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era David, el primo al que habían estafado. «He oído que lo están haciendo otra vez», escribió. «Tengo todo documentado, lo que me hicieron. Avísame si lo necesitas». Ayer por la mañana recibí un correo electrónico de Jeremiah, un borrador de los papeles del divorcio con condiciones que le darían a Amelia el 50% de todo, incluida la casa de mi abuelo. Realmente pensaban que me rendiría y aceptaría esto. Lo que sucedió después todavía me parece surrealista. Estaba sentado en mi habitación de hotel, revisando documentos con mi abogado, cuando llamaron desde la recepción del hotel. Amelia estaba en el vestíbulo, exigiendo saber mi número de habitación.
Ya la habían rechazado 2 veces. La vi en las cámaras de seguridad del hotel, llorando y contando a cualquiera que la escuchara lo mentalmente inestable que era mi marido, que la había abandonado a ella y a su pobre familia. La misma mujer que, solo unos días antes, había visto en las cámaras tramando quitarme todo. La recepcionista, bendita sea, simplemente le dijo: «Señora, si no se marcha, tendremos que llamar a seguridad». Amelia se marchó, pero no sin antes gritar que me arrepentiría de esto. No tenía ni idea de lo que se le venía encima. Mientras montaba ese espectáculo en el vestíbulo, mi abogado presentaba documentos ante el tribunal. Mañana por la mañana, varias personas recibirán documentos muy oficiales. Me han aconsejado que no diga más por ahora, pero digamos que la sonrisa de satisfacción de Eli no va a durar mucho más. Actualización 2. Empezaré por lo que ocurrió esta mañana, exactamente a las 9:00, cuando 5 notificadores judiciales se presentaron en mi casa, cada uno con diferentes documentos que entregar. Las cámaras de seguridad lo grabaron todo. Eli abrió la puerta primero, con una taza de café en la mano y todavía en bata, y se quedó de piedra cuando el primer agente le preguntó si era Eli apellido. Para cuando llegó el quinto, prácticamente estaba gritando, llamando a Jeremiah. Esto es lo que recibieron: una orden de desahucio de emergencia, órdenes de cese y desistimiento para todos ellos, nombrados individualmente, una orden de alejamiento para Anthony, tras el robo del ordenador, intención de demandar por acoso e intento de robo de propiedad, y los papeles del divorcio para Amelia. Pero déjenme retroceder y explicar cómo llegamos a esta situación. Recuerden a David, el primo al que habían estafado antes. Resulta que llevaba años reuniendo pruebas contra ellos. Hace 3 días, condujo 6 horas para reunirse conmigo y con mi abogado, trayendo cajas de documentos que mostraban su patrón. Las similitudes eran inquietantes. Le habían hecho esto a otras 4 familias, no solo a 2 como pensábamos inicialmente, siempre con el mismo modus operandi: elegir a alguien con una propiedad valiosa, mudarse gradualmente para aislarlo de sus amigos y luego presionarlo hasta que se derrumbara. La documentación de David incluía registros bancarios que mostraban cómo habían desviado el dinero de propiedades anteriores, correos electrónicos en los que discutían sus estrategias e incluso grabaciones de Eli presumiendo de sus éxitos en reuniones familiares. «Casi se quedaron con mis hijos», me dijo David, con las manos temblorosas mientras me mostraba fotos de su antigua casa. «Mi esposa los eligió a ellos en lugar de a mí. No dejes que vuelvan a ganar». El verdadero avance se produjo cuando descubrimos la implicación de Jeremiah iba más allá de ser su abogado de confianza. Había estado quedándose con una parte de cada propiedad que habían estafado, ocultando el dinero a través de una serie de empresas ficticias. Ayer, mientras ellos pensaban que me escondía en mi hotel, yo me reunía con los investigadores. Resulta que las autoridades llevaban meses preparando un caso contra ellos. Solo necesitaban a alguien dispuesto a dar un paso al frente con pruebas sólidas. Las cámaras de mi casa lo grabaron todo. Eli revisando mi correo, Anthony robando mi equipo, Mia falsificando mi firma en documentos. No muy bien, debo añadir. Todas las conversaciones para quedarse con mi casa. Todos los planes que discutieron. Todo grabado en alta definición. Pero la prueba más condenatoria vino de la propia Amelia. Hace 2 noches me envió un largo correo electrónico, probablemente pensando que le ayudaría en su caso, pero en cambio confesó accidentalmente todo el complot. Deberías haberme añadido a la escritura, como habíamos planeado. Mamá sabe lo que hace, ha ayudado a muchos miembros de la familia a asegurar su futuro de esta manera. Si cooperaras, todos estarían contentos. No es que necesites una casa tan grande. De todos modos, reenvié ese correo electrónico a mi abogado tan rápido que casi rompo la pantalla con el dedo. Esta mañana, mientras los notificadores judiciales hacían su trabajo, yo estaba en una reunión con el banco. Resulta que Amelia había intentado abrir nuevas tarjetas de crédito a mi nombre. El departamento de fraude lo detectó y lo congeló todo. Las cámaras de seguridad mostraron sus reacciones. Eli rompiendo los papeles, Anthony tirando cosas, Mia llorando por teléfono, Jeremiah paseándose, con una preocupación genuina por primera vez.
Luego llegaron las llamadas. Primero, Amelia, histérica. ¿Cómo has podido hacerle esto a tu familia? Lo dejé pasar al buzón de voz. Luego lo intentó Eli. No tienes ni idea de con quién te estás metiendo. En realidad, sí lo sé. La llamada de Jeremiah fue diferente, sin amenazas, solo tranquila. Hablemos de esto. Puede que haya una forma de resolverlo en privado. Demasiado tarde para eso. El último mensaje fue de Anthony. ¿Crees que unos papeles nos van a asustar? Hemos pasado por cosas peores. Fue entonces cuando les envié el aviso final. Tienen 72 horas para desalojar mi propiedad. Después de eso intervendrá la policía. También incluí algunos clips seleccionados de mis cámaras de seguridad, para que supieran exactamente qué pruebas tengo. Hace una hora, mi vecino me envió un mensaje de texto. Acaban de llegar camiones de mudanzas y están empacando como locos. Yo sigo en mi hotel, viendo cómo se desarrolla todo por las cámaras. Eli está dirigiendo el caos, pero le tiemblan las manos. Jeremiah no deja de mirar su teléfono con nerviosismo. Amelia está sentada en mi sofá con la mirada perdida. Pensaban que era débil, que huiría, pero en lugar de eso, he pasado 3 días preparando un caso irrefutable contra ellos. Ahora son ellos los que huyen, pero esto aún no ha terminado. Mañana por la mañana tengo otra reunión, esta vez con investigadores federales. Al parecer, algunas de sus adquisiciones inmobiliarias anteriores traspasaron las fronteras estatales. Última actualización. Han pasado 2 meses desde mi última actualización. He esperado para publicar esto porque quería ver cómo terminaba todo. Lo que pasó superó incluso mis expectativas más descabelladas. Al día siguiente de mi última publicación, los investigadores federales que mencioné lanzaron su operación. Resulta que llevaban años preparando un caso contra mis suegros. Mis pruebas fueron la pieza final que necesitaban. Esa mañana, Eli se despertó con agentes federales en su puerta. Tenían órdenes de registro para todas las propiedades que poseía, las 6 compradas con dinero de estafas anteriores. Al mismo tiempo, otros agentes llamaban a la puerta de Jeremiah. La expresión de sus rostros cuando se dieron cuenta del alcance de lo que estaba sucediendo no tiene precio. Mis cámaras de seguridad captaron a Eli intentando tirar documentos por el inodoro mientras los agentes esperaban en su salón. Una jugada de aficionado. ¿Recuerdas esas empresas ficticias que utilizaba Jeremiah? Cada una de ellas conducía a otra víctima. En total, habían estafado a 12 familias en 8 años, no solo a las 4 que conocíamos. Cada caso seguía el mismo patrón. Mudarse, aislar, presionar, hacerse con el control. Habían perfeccionado su técnica con cada nuevo objetivo. Anthony intentó huir cuando vio a los agentes, pero solo consiguió recorrer 3 manzanas antes de que lo atraparan, justo al lado del trastero donde había escondido mi equipo robado. No fue muy inteligente guardar los objetos robados a su nombre. Mia fue la primera en ceder ante la perspectiva de perder la custodia de su hijo. Les contó todo: cómo elegían a sus víctimas, cómo manipulaban a la gente, cómo blanqueaban el dinero. Incluso reveló estafas que nosotros no conocíamos. Pero la verdadera sorpresa vino de Amelia. Cuando los investigadores le mostraron las pruebas, incluidas las grabaciones de ella conspirando con su familia, no lloró ni se disculpó. En cambio, sonrió y dijo: ¿De verdad creen que esto va a cuajar? Somos más inteligentes de lo que creen. Esa sonrisa no duró mucho. Los investigadores tenían su propia sorpresa. David no era su única víctima anterior que se había presentado. Otras 5 familias llegaron al juzgado esa semana, cada una con su propia documentación, años de pruebas, todas apuntando al mismo grupo de personas. A partir de ahí, todo fue muy rápido. Jeremiah fue inhabilitado inmediatamente. Su participación en múltiples casos de fraude, a través de las fronteras estatales, le valió una atención especial por parte de las autoridades. Lo último que supe es que se enfrenta a una pena de entre 15 y 20 años. El castillo de naipes que Eli había construido con tanto cuidado se derrumbó. Las 6 propiedades fueron embargadas. El dinero que había escondido en cuentas en el extranjero fue congelado y su círculo social desapareció, una vez que la gente se dio cuenta de que también podrían ser investigados.
El robo de mi equipo por parte de Anthony pasó a ser el menor de sus problemas. Cuando los investigadores encontraron su ordenador portátil, resultó que había guardado registros detallados de cada estafa, creyendo que era muy listo. Esos registros implicaban a todo el mundo, incluidos miembros de la familia extendida que ni siquiera sabíamos que estaban involucrados. Mia recibió una sentencia más leve a cambio de su cooperación, pero perdió la custodia. Su exmarido ahora tiene la custodia total de su hijo. El karma es interesante en ese sentido. Los investigadores encontraron un trastero alquilado a nombre de Amelia, dentro del cual estaba todo lo que habían robado a sus víctimas anteriores: documentos familiares, joyas que habían guardado como trofeos. Ese descubrimiento cambió por completo el alcance de la investigación. A Amelia no le fue bien en el juicio. El juez se interesó especialmente por sus correos electrónicos, en los que detallaba sus planes. El divorcio se formalizó la semana pasada y ella no obtuvo nada. El acuerdo prenupcial en el que insistí se mantuvo a la perfección, especialmente después de su intento documentado de estafarme. Han comenzado los pagos de indemnización a las víctimas anteriores. Todas las propiedades, todas las cuentas, todos los activos que habían acumulado con sus estafas están siendo liquidados. David y los demás finalmente obtendrán justicia. Mi casa está siendo renovada por completo, y el equipo de limpieza a fondo encontró cámaras ocultas que habían instalado para espiarme. Incluso habían comenzado a hacer copias de mis llaves. El nivel de violación todavía me impacta a veces. La semana pasada recibí una carta de Amelia, desde su nueva residencia temporal, en la que escribía que nunca me había amado, que yo era solo otra víctima, elegida porque tenía una propiedad valiosa y parecía fácil de manipular. No respondí, sino que reenvié la carta a los investigadores. Ahora es la prueba número 247. Ayer vi una noticia sobre su caso. Lo califican como uno de los mayores fraudes familiares de la historia de Estados Unidos. La cara de Ellie apareció en primera plana, con un aspecto mucho menos engreído con su mono naranja. Ahora estoy de vuelta en mi casa. Las fotos familiares son mías otra vez. Los muebles están dispuestos como a mí me gusta. El sistema de seguridad es de última generación y ese acuerdo prenupcial que mencioné tenía una cláusula especial sobre intento de fraude, según mi abogado. Amelia pagará mis honorarios legales durante los próximos años. A veces pienso en aquel día, cuando se rieron de mí y me llamaron débil mientras me alejaba. Me pregunto si seguirán riéndose ahora. A todos los que me han apoyado en esto, gracias. A cualquiera que esté pasando por algo similar, documentadlo todo. Y a Ellie, si alguna vez lees esto desde la biblioteca de la prisión, ¿quién es débil ahora? Queridos espectadores de Confesiones de Reddit, compartan su opinión sobre esta historia en los comentarios. No olviden dejar un like, suscribirse al canal y compartir nuestras emocionantes y emotivas historias con sus amigos. Hasta la próxima.